Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está al frente del gobierno de Estados Unidos en este segundo mandato. En enero de 2025 comenzó este segundo periodo. Y irrumpió desde el primer periodo con un estilo y con un discurso y con prácticas y formas de hacer política que rompieron todos los moldes. Para entender cuáles han sido los impactos en las instituciones, en la política, en la sociedad y en otros países como México, vamos a platicar el día de hoy con el doctor Javier Contreras, investigador del Colegio de San Luis. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Javier Contreras Alcántara es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Su línea de investigación se enfoca en temas como legitimidad, la democracia, la historia conceptual de lo político y la relación entre imagen, política y sociedad. A través de su trabajo busca comprender cómo se han construido los significados de lo político en diferentes momentos de la historia reciente de México. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Democracias en sociedades fracturadas, herencias y límites de los regímenes políticos en América Latina. Con una mirada crítica y profunda, el doctor Contreras ayuda a entender los cambios, tensiones y continuidades del poder político en las sociedades contemporáneas. Actualmente se desempeña como profesor investigador y coordinador del programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas que nos están acompañando a través de este espacio de comunicación desde el Colegio de San Luis. Vamos a comenzar el día de hoy a platicar sobre Donald Trump y este fenómeno que irrumpió en la política, rompió todos los moldes, los esquemas, sus formas de comunicación y bueno, pues está ejerciendo un segundo periodo al frente de la presidencia de Estados Unidos y sobre eso vamos a platicar porque hemos invitado a un experto. Está con nosotros el doctor Javier Contreras, investigador del programa de estudios políticos e internacionales aquí en el Colegio de San Luis. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Lidia, muy buenos días, tardes para noches, la hora si es que nos nos ven en vean. YouTube. Es un gusto estar aquí contigo, con todos quienes ven el programa. Bueno, pues vamos a hablar con un experto porque a veces no entendemos, los que estamos desde afuera, los que no tenemos como esta expertise en asuntos de política, qué tipo de personaje es Donald Trump. Y bueno, pues me gustaría precisamente preguntarte para entender un poco en torno a qué representa Donald Trump en la política de Estados Unidos, cómo se explica el ascenso, vuelve a un segundo periodo después de que terminó de una manera bastante pues polémica, por decirlo menos, ¿no? Con este asalto al Capitolio, de una manera hasta violenta, no reconocía su derrota, y 4 años después llega sin ningún problema, en medio de un juicio, y bueno, pues platícanos un poco, ¿qué nos puedes decir de este personaje y su irrupción en la política de Estados Unidos que está teniendo impacto a nivel global? Bueno, sí, es muy interesante, de hecho, el fenómeno de Global Trump, para analizarlo desde la política. Ya luego para vivirlo en la vida cotidiana es un poco más complicado, ¿no? Y a veces se padece, pero es interesante analizarlo. Efectivamente, Donald Trump parece que se cuece aparte en lo que hemos acostumbrado, en lo que estamos acostumbrados a ver y sobre todo en la política estadounidense. Porque hay un gran mito que se ha construido alrededor de la política estadounidense y ese gran mito es de que es la democracia más importante del mundo. Y hay muchos elementos que nos permiten cuestionar efectivamente que esto es así. La llegada de Donald Trump es muy interesante porque nos permite comprender el fenómeno político en diversas dimensiones. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos explicar que en una sociedad que se aprecia por ser democrática, por enarbolar valores de la libertad, de la democracia,
llegue un personaje como el que estamos viendo en Donald Trump. Hay varios factores que lo explican. Uno tiene que ver con el factor económico. Ha pasado que conforme ha ido pasando el tiempo, hay nuevas generaciones de votantes. Esas nuevas generaciones de votantes han ido teniendo cada vez más fuerza. Hoy en Estados Unidos hay dos grandes grupos de votantes. Digo, hay muchos más, pero hay dos grandes grupos. Uno es el de los mayores de 45, 50 años, que pertenece a la generación, quizá los inicios de la generación X y la generación, parte de la generación X y luego la generación de los baby boomers, que es, digamos, la gente ya mucho mayor. Algunos de ellos responden, sí, a un discurso nostálgico, un discurso del pasado, de volver a ser América Grande. Ellos, de cierta manera, vivieron esa América Grande. Pero luego viene la gente... La de los 80s que dominaba y que de la Guerra Fría y que eran los líderes del mundo y llegaban, invadían, ganaban, se iban y hacían lo que querían. Efectivamente, esa gente es la que le tocó vivir ese momento. Y luego tenemos la generación que está a los mediados de los 40 años hacia abajo. Y esta otra generación ha visto que su vida se ha vuelto un poco más difícil que la vida de las otras generaciones. Entonces es mucho más difícil acceder a una casa, es mucho más difícil acceder a un auto nuevo. En una sociedad que está basada y centrada en el consumismo, eso es algo que pega mucho. Una de las grandes contradicciones, aparentes contradicciones que hace inexplicable luego que Trump diga, ¿cómo es que Trump llegó si es una sociedad cada vez más educada, si es una sociedad que cada vez sus jóvenes acceden en mayor grado a la universidad? Efectivamente acceden hasta cierto punto en mayor grado a la universidad, pero eso implica deudas tremendas. Entonces lo que estamos viendo es que son una población relativamente joven, pero con deudas muy altas, en muchos casos impagables, que están teniendo mayores dificultades para acceder a casa, para acceder a trabajos bien remunerados, porque no es secreto que en el mundo se están pauperizando las condiciones de acceso laboral y el estado de bienestar ha venido en decadencia también, y entonces hoy día es cada vez, las condiciones laborales son cada vez más endebles. Entonces, todo este tipo de personas refleja un malestar con el discurso político tal como estábamos acostumbrados. Acá interviene otro factor importante, que es la agenda del Partido Demócrata. La agenda del Partido Demócrata se ha concentrado en los últimos años en lo que se le llama la política de la identidad. Esto es apoyar a los movimientos trans, LGBT, los movimientos que reivindican ciertas identidades, el cambio climático. Todos esos son temas que efectivamente preocupan a los jóvenes. Pero si preocupan a los jóvenes, ¿por qué votan por Trump? Bueno, el asunto es de que hay una discrepancia, digámoslo ahí, una disonancia entre lo que nos preocupa a largo plazo y lo que nos preocupa a corto plazo. Entonces, si yo tengo que empeñar mi presente por un futuro mejor para todos, y lo cierto es de que al momento de tomar una decisión, terminas tomándola diciendo, no voy a empeñar mi presente. Y esa es una de las grandes decisiones que ha tenido que tomar el electorado estadounidense, sobre todo los jóvenes. Y entonces han optado por apoyar en mayor medida a Donald Trump que por apoyar a Kamala Harris en su momento. Y eso nos lleva a otro factor. ¿Quién eran los candidatos a final de cuentas? ¿No? En esta última elección eran dos candidatos de más de 70 años, de 80 años, que no necesariamente se identificarían, pensaría uno, con los jóvenes, pero que tienes una candidatura fallida.
Y la candidatura fallida de Biden, con la llegada de Kamala, pues al final el tiempo se los comió y no les dio mucha oportunidad de que pudiera reaccionar también el Partido Demócrata. Ahora bien, hay que tener algo y dejar algo claro. Este electorado joven al que me estoy refiriendo hoy no quiere decir que esté al 100% con Donald Trump. O sea, lo votó, pero no quiere decir que sea un voto duro. No Más que una convicción ideológica, fue como una respuesta a su realidad inmediata. Así es. El voto duro de Donald Trump existe, pero está en otros espacios, está en espacios que fueron afectados por la globalización, que fueron afectados por la relocalización de las empresas y que efectivamente perdieron sus empleos y que muy difícilmente los van a recuperar pronto, porque no hay condiciones globales económicas para ello. ¿Dirías que Donald Trump es un caso de lo que le llaman ahora una anomalía, es decir, un caso aislado, o es más bien un síntoma de un cambio profundo que está ocurriendo en la política contemporánea, no solo de Estados Unidos, sino a nivel más global? En 2 minutitos que nos quedan. No creo que sea una situación anómala, es decir, ha habido una desconexión en los dos partidos principales de Estados Unidos con respecto a los intereses del electorado. Donald Trump es un outsider de la política que llega bajo el discurso justamente de no formar parte de la élite política, y entonces eso le ha permitido mantener una conexión importante con la gente. Y Donald Trump, por otro lado, también forma parte de un fenómeno que se ha expandido y que está en el mundo, que es que tenemos democracias sin demócratas. Los líderes que están llegando en muchos lugares del mundo están llegando a través de procesos electorales, a través del establecimiento de ciertos controles democráticos, pero que no están convencidos de esos procedimientos democráticos y de esos controles democráticos. Y por eso es que estamos viendo que en muchas ocasiones atacan a la prensa, atacan a las universidades, atacan al Poder Judicial, atacan al Congreso. Entonces, no es una anomalía ni para Estados Unidos ni para gran parte del mundo. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando con el politólogo Javier Contreras, es investigador académico acá en el Colegio de San Luis. Y bueno, vamos en este segundo bloque a preguntarle acerca del estilo político y de comunicación de Donald Trump, que también con eso pues ha irrumpido con otros, con otras formas en donde no estábamos tan acostumbrados, menos viniendo de una figura presidencial. Pero bueno, de esto y más seguimos platicando después de este corte. El estilo del discurso de Donald Trump se ha vuelto por momentos, yo creo que mayormente provocador contra sus contrincantes, contra sus adversarios, pero también ha tenido una comunicación directa con sus bases, con sus seguidores. Hay quienes dicen que tiene un estilo populista, que ha hecho un uso de las redes sociales también muy sui generis, aunque no hay que olvidar que desde la primera campaña que hizo el presidente Barack Obama, el uso de las redes sociales ya tuvo un peso específico. Bueno, pues Donald Trump también ha hecho, especialmente de una de estas redes sociales, de lo que primero fue Twitter y ahora la que él creó de manera personal con su muy característico estilo. En fin, que también otra de sus estrategias ha sido la polarización y bueno, pues es innegable el discurso que ha tenido en contra de los medios de comunicación. Recientemente, estamos grabando esto a finales de mayo, y tiene un pleito abierto con la Universidad de Harvard, por ejemplo. En fin, que bueno, pues quisiéramos preguntarte ahora, Javier, un poco analizar el estilo de político y la comunicación de Donald Trump. ¿Dirías que es un líder populista? Y de ser así, ¿qué tipo de populismo representa? Creo que sí es un líder populista. Comenzamos con una de las características que suelen ser consideradas como propias del populismo, que es un liderazgo carismático.
Ese liderazgo carismático que bueno, él lo construyó desde hace mucho tiempo con esta historia del multimillonario hecho por sí mismo, en una historia muy americana o muy de película americana. Aunque lo hayan intentado desmentir, ¿no? Que estaba quebrado casi todo el tiempo, que un montón de deudas, pero efectivamente él vendió esta historia de éxito finalmente. Claro, porque además él tuvo también una exposición muy larga en la televisión norteamericana, con sus programas, con sus realities, y creo que desde entonces él entendió que tener una figura polémica era una parte importante para atraer a la gente y para captar la atención de la gente. Otro de los elementos que compone al populismo es la confrontación contra una élite o pueblo élite. Y él recupera mucho eso, recupera mucho el hablar del pueblo americano, refiriéndose por supuesto a una parte muy específica de la población norteamericana, que es la población blanca, conservadora, mucho de hombres blancos conservadores. A ellos les está hablando en un primer lugar, pero también con la flexibilidad de poder incorporar y de poder adaptarse conforme se va encontrando con distintos sectores poblacionales, de poder adaptar su discurso hacia esos sectores. Y en esa adaptación viene otra característica importante de lo que podríamos considerar a Trump como un populista, que tiene que ver con el discurso del populismo de derecha. El populismo de derecha, aparte de tener un liderazgo carismático, la confrontación pueblo-élite política, incorpora elementos de nacionalismo y de discurso antiinmigrante. Y entonces estos son elementos que van componiendo el discurso de Donald Trump, por supuesto. Entonces él sería, sí, un populista de derecha y con cierta desafección, que eso lo comparten todos los populistas, hacia los controles democráticos. Lo que decíamos hace un momento, no le gusta la libertad de expresión y entonces va contra el periodismo, va contra las universidades por la investigación que hacen, por los liderazgos intelectuales que se generan ahí. Y porque provocan cierta opinión pública que no le es favorable, ¿no? Efectivamente, porque provocan crítica. Hay una parte importante de la democracia y es una de las falencias más grandes que tiene en el mundo, y por eso hace un momento decía que tenemos liderazgos, que nuestras democracias tienen liderazgos indemócratas. Y es que la democracia necesita autocontención de aquel que obtiene el poder, limitarse a sí mismo. Cuando no se limita a sí mismo, está el Poder Judicial, está el Congreso y en determinado momento está la opinión pública. Entonces, ¿a quién está atacando? Está atacando a la opinión pública y a quienes alimentan la opinión pública, que son los liderazgos intelectuales y académicos que están enclavados en las universidades. Está atacando de cierta manera o está invadiendo muchas de las responsabilidades del poder legislativo, y está también en determinados momentos atacado al Poder Judicial cuando las resoluciones no son las que a él le gustan. Pero además porque él de algún modo tiene cierto control sobre el Poder Legislativo, porque arrasaron los republicanos y dicen que tiene un buen número de jueces a su favor, porque en el primer periodo él nombró a esta élite de jueces, ¿no? Que no todos, pero que efectivamente han estado dando algunos reveses que revierten algunas de sus decisiones, pero sí, efectivamente está como invadiendo ahí esos espacios, ¿no? Pero has dado en un punto muy importante. Efectivamente no todos. Y esto tiene que ver justo con una cultura democrática y una cultura de cuerpo y de adopción de responsabilidad. Es decir, aunque el presidente sea el que nomine a un juez o el que haya nominado a un juez, ese juez no está sujeto a responderle al presidente. ¿Por qué? Porque forma parte de un poder independiente y porque los criterios bajo los que él debe de actuar tienen que poner en primer lugar al bien común y a la constitucionalidad de los designios o de los decretos del presidente o de las acciones del presidente. Y eso es algo que en muchos lugares no se entiende. En México no se entiende, eso está claro. Aquí hay una postura de servilismo hacia quien te nomina o hacia quien te nombra. Sí, le deben la chamba y lo ven como eso. Le deben la chamba.
Pero en Estados Unidos no necesariamente es así, o no necesariamente ha sido así. Todos los presidentes en Estados Unidos han nominado jueces. Magistrados de y la han tenido Suprema Corte. mayorías o congresos divididos. Pero en todos ha habido cierta autorrestricción, eso que decíamos hace un momento. En ciencia política utilizamos una metáfora de Ulises cuando va en el barco y se va a encontrar a las sirenas. Él sabe que las sirenas van a estar ahí y entonces lo que hace es amarrarse al mástil. La frase que utilizamos es, te tienes que amarrar al mástil. Y eso es algo que no le gusta a Donald Trump, a él y a los populistas en general. No les gusta amarrarse al mástil, no les gustan los controles. Ellos quieren ejercer el poder. Absoluto. Absoluto, sí, absoluto, o que estén totalmente de acuerdo con ellos, ¿no? De tal manera que, como eso no les gusta, eso es lo que vemos que él va atacando. Y para ello se ha ocupado también de generar una base de apoyo muy importante. Y esa base de apoyo la tiene en la utilización que hace de los medios de comunicación, o de los nuevos medios, si lo podemos llamar así. Decíamos al inicio de esta conversación, decíamos que hay dos grandes grupos generacionales que componen el electorado estadounidense. Él ha sabido entender que este grupo menor de 40 años ya no se informa a través de los periódicos, no se informa a través de los noticieros de televisión, se informa a través de podcast, se informa a través de las redes sociales, de los influencers, se informa a través de TikTok. Y eso permite que entonces haya una gran posibilidad de sacar información falsa y que nadie se la cuestione. ¿Por qué? Porque sí sigue percibiéndose que si está ahí es porque debe de ser verdad, ¿no? Que es una de las reminiscencias que viene del periódico y de la televisión, por supuesto. Pero que hoy día cualquier persona puede decir, pasó esto, aunque no sea verdad, pero eso se viraliza y los alcances que puede tener son muy grandes y las consecuencias que puede tener también son muy grandes, ¿no? Entonces, Trump ha apostado desde su primer campaña electoral a eso, a los podcasts, por supuesto a los de derecha. Él ha apostado a decir, mi visión del país y de lo que estamos haciendo es que todo es maravilloso, todo es hermoso. Esos son los adjetivos que él suele utilizar, ¿no? The Big Bill, The Big Beautiful Bill, vamos, ¿no? Para él todo está funcionando, aunque estemos viendo en la calle que nada funciona, para él todo está funcionando. Y para aquellos que lo siguen, también todo está funcionando, aunque se estén tropezando en la calle con los problemas que se está teniendo, ¿no? Pero esto viene de esta utilización de querer moldear a través de las redes sociales, de los podcasts, del TikTok, de tratar de moldear cómo se percibe a la realidad, ¿no? Entonces ya no importa tanto la realidad en sí mismo, sino cómo la percibe la gente y a través de quién estás difundiendo la información. Y por eso es que vemos que en este segundo periodo, en su primer mes, ya no le da acceso a la Casa Blanca a los grandes medios, sino a los que le da reporteros acceso, de estos medios. Sino que le da acceso a los influencers, algo que también vimos en México en su momento, en 2018, donde los grandes medios quedan relegados porque según lo que buscan es una interacción más directa con la gente. Pero esa interacción más directa con la gente en realidad lo que quiere decir es que al sacar yo al intermediario que me va a cuestionar, estoy en la libertad de decir lo que a mí me plazca y eso es justo lo que se va a difundir. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Creo que dicen incluso que se levanta y gran parte de su día la ocupa en ver las noticias en Fox News, que esta cadena es muy, digamos, de la misma corriente de él. Muy afín. Muy conservadora, muy afín. Y bueno, pues él está viendo la realidad que ocurre en su país ahí, a través de la tele, y entonces en función de eso, él también está reforzando pues la realidad que él quiere confirmar. Efecto burbuja se llama.
Ahorita nos explicas eso. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando con el doctor Javier Contreras en torno a este personaje, Donald Trump, que tantos dolores de cabeza le ha estado generando a México y a otros muchos países. Continuamos. ¿Investigas la historia económica y su impacto en el presente? Esta es tu oportunidad. Participa como ponente. El Colsan, en colaboración con otras instituciones, te invita a participar en las 5ª Jornadas de Historia Económica del Occidente de México, a realizarse del 15 al 17 de octubre de 2025 en modalidad presencial en San Luis Potosí. Este evento busca reunir a investigadoras, investigadores, docentes, estudiantes y público interesado para dialogar sobre temas clave como agricultura y medio ambiente, hacienda pública y fiscalidad, industria, minería, mercados y mucho más. Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte como ponente y hasta el 15 de septiembre para registrarte como asistente. Envía tu resumen al correo que aparece en pantalla y consulta todos los detalles en www.colsan.edu.mx. Participa en este encuentro que conecta el pasado económico con los desafíos del presente. Bien, estamos de regreso y me gustaría preguntarte, bueno, nos quedamos en que nos ibas a explicar qué es el efecto burbuja, pero también cómo se relaciona esto con una palabrita que hemos escuchado recientemente o en los últimos años, esto de la posverdad, porque Donald Trump pareciera que es experto en eso, pero bueno, explícanos de qué se trata. Sí, bueno, va de la mano las dos ideas. Las burbujas o la cámara de eco, si se le quiere también llamar de esa forma, es un fenómeno que sucede mucho en la política. Uno de los grandes principios de la política es de que el poder implica soledad. Implica soledad porque a final de cuentas hay que pensar en la responsabilidad que se asume individualmente al tomar una decisión. Pero esa soledad implica aislamiento. En muchas ocasiones no puedes ir como, digamos, en este caso, presidente, a comerte unos tacos tranquilamente. Digo, hay quien sí lo hacía. Ese era uno de los elementos característicos de Andrés Manuel López Obrador y que le causaba tanta simpatía, ¿no? Que de pronto te aparecía comiendo unos tacos. Pero era más un acto populista que una intención de recorrer la realidad, ¿no? Bueno, más bien era algo a lo que estaba acostumbrado por todos los viajes que hacía cuando estaba en campaña y en el tiempo que estuvo organizando Morena, pero eso te permite, aunque no quieras, sí te permite ir teniendo cierto feeling de lo que está sucediendo percibiendo en la ciudadanía, pero generalmente esto no sucede, los políticos generalmente no hacen eso. Entonces hay un momento también de mucha desconfianza porque no sabes cómo los demás quieren obtener algo de ti, cuáles son las disputas que hay alrededor tuyo. ¿Quién es en realidad tu amigo y tu enemigo? ¿Y se van aislando hasta llegar a una burbuja? Y se van aislando hasta que solamente confían en una o dos personas. Entonces, la realidad que afronta el país está mediada por lo que le dicen esa 1, 2, 3, 4 personas al presidente. Y está mediada también por lo que le hacen llegar de información. Es decir, todos sabemos que hay siempre una oficina de comunicación y esa oficina de comunicación, entre una de sus muchas responsabilidades, es la de entregar un reporte de qué es lo que se está diciendo y cómo se está diciendo. En muchas ocasiones se cree y se asume que le tienen que decir que todo está bien, para no dejar de ser de los favoritos o de la corte, vamos a decirle así, del personaje político en cuestión, dado con el término perfecto. A veces se toma una actitud cortesana, en lugar de tomar una actitud mucho más profesional, pero que suele no gustarle a los políticos. Autocrítica, claro, pero se abandona. El problema es que eso no suele gustarle a los políticos. Sí, no les Generalmente a los políticos les gusta que les digan que todo está bien. Entonces, eso va generando... Que hay una frase muy fea de la política tradicional mexicana, ¿no? ¿Qué horas son?, preguntaba el presidente. Las que usted diga, señor presidente. Efectivamente. Entonces llega el momento en que
se ahoga el flujo de información, se genera un cuello de botella. Y entonces el presidente o quien sea el sujeto del poder comienza a escuchar solamente lo que los otros creen que él quiere escuchar. De tal manera que al momento de necesitar reflexionar sobre una decisión, lo que alimenta, el pensamiento que puede alimentar la toma de la decisión es mínimo, está viciado. Cuando solamente ves el canal de televisión que es afín a ti o que tiene ciertas coincidencias, otra vez estás viendo la realidad mediada por cierto sesgo ideológico, y entonces esa es tu realidad y fuera de eso no existe mucho más. Y si existe es porque son los conservadores, es porque es gente que siempre ha estado en contra, es porque son los woke, y les comienzas a poner nombres y los conviertes en el enemigo, lo cual a final de cuentas también tiene un efecto positivo para sus intereses, porque hay un enemigo muy claro contra el cual se está disputando la realidad y la construcción de la realidad en el país, ¿no? Entonces es parte del efecto político, y estos son los efectos de burbuja que mencionábamos o de cámara de eco que mencionábamos hace un momento, ¿no? Donde nos acercamos solo con los que piensan igual que nosotros o muy similar a nosotros, y entonces eso ya no nos permite, nos estrecha nuestra realidad y no nos permite ver más allá de esta. Si bien es cierto, tiene apenas estos meses que han transcurrido a partir de que asumió su segundo mandato Donald Trump, ¿cuál dirías que podría ser el impacto a las instituciones y a la democracia en Estados Unidos? Porque bueno, pues él a veces parece que gobierna con base en tuitazos o en estos, ¿cómo le llama?, decretos que firma y se pasa por encima de otras instituciones. ¿Crees que va a haber una repercusión política o institucional en esto que se presumía como la gran democracia del mundo, ¿no?, Estados Unidos? Creo que ese es el punto central de lo que está en juego en estos 4 años de su presidencia. Decíamos, como líder populista no le gustan los controles, entonces es normal que los vaya a atacar. Él llega a la presidencia con una cierta prisa, con una urgencia. Esa urgencia tiene que ver primero con su edad. Él ya está grande. Ese fue uno de los elementos que se le criticaban mucho, que él mismo lo puso en juego al criticar a Biden, pero que después se le revirtió cuando es Kamala Harris la contendiente. Y entonces él llega con la prisa de demostrar que pese a su edad, tiene un cierto dinamismo importante. Tiene energía. Y llega con una segunda prisa. Esa segunda prisa tiene que ver con su deseo de tener un tercer mandato. ¿Se puede legalmente? No, no se puede. Tiene que haber una modificación constitucional, pero en este deseo y en este carácter que tienen los populistas de que no les gustan los controles, pues puede intentar en algún momento, si tiene además el control del Congreso, pues y cierto control en el Senado, en la Cámara en el Poder Judicial, puede intentarlo. No estamos diciendo que lo pueda lograr, pero lo puede intentar. Entonces, él llega también con la prisa de mostrar resultados inmediatos que legitimen esa ambición por un tercer mandato. Entonces, eso hace que Donald Trump llegue y diga, con su discurso, el poder político ya está enquistado y por tanto necesitamos hacerlo más eficiente, como vamos a tener resistencias, porque eso ya nos pasó en el periodo anterior, ahora vamos a ir gobernando por decretos. Esa es una realidad que conocemos muy bien en América Latina, porque en muchos países de Sudamérica se han dado gobiernos por decreto. El problema cuando eso pasa es que si tienes miembros en el Congreso y en el Poder Judicial que sí asumen su responsabilidad y que no adoptan esa actitud servil, lo que sucede ahí es que entonces muchas de esas acciones se te comienzan a revertir. Y eso es lo que poco a poco estamos comenzando a ver.
En algunas disputas pequeñas que ha tenido con el Poder Judicial ya está teniendo resultados contrarios, donde le están diciendo, sabes que eso no es constitucional. Le acaban de decir, oye, tú no puedes declarar aranceles, porque esa es una facultad exclusiva del Congreso. Y así va a ir obteniendo diversos resultados que le van a ir dificultando su accionar a través de decretos. Eso en determinado momento, si eso continúa, me parece que puede fortalecer a la democracia estadounidense, al menos en términos de controles, en términos de pesos y contrapesos. Pero lo cierto también es que hay una gran cantidad de ciudadanos que coinciden con Donald Trump de que son innecesarios esos pesos y contrapesos porque te dificultan las acciones del Ejecutivo. El problema de no tener esos pesos y contrapesos es que nadie te dice que el Ejecutivo vaya a actuar siempre de buena fe y que vaya a actuar siempre en función del bien común. Y eso lo comienzan a ver muchos electores, por ejemplo, muchos latinos que votaron a favor de Donald Trump, y de pronto comienzan a ver que las primeras acciones que toma y que no creyeron que fuera posible que lo hiciera, fue precisamente comenzar a deportar la población latina, sin importar a final de cuentas si eran migrantes legales, eran ilegales, si eran residentes, comenzó a hacerlo. Y eso está pasando también con muchos jóvenes que están comenzando a ver que las medidas como los aranceles, en lugar de hacer que disminuyera la inflación, en lugar de hacer que disminuyeran los precios, hizo lo contrario, ¿no? Y entonces ahora pareciera que va a ser mucho más difícil adquirir productos y tener el nivel de vida al que ellos estaban acostumbrados. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos a platicar los impactos que ha tenido en México. Estamos, diría mi abuelita, con el Jesús en la boca, un día sí y otro también, que si los aranceles, que si la migración, que si el fentanilo, en fin, una serie de medidas que ha tomado Donald Trump a través de estas órdenes ejecutivas, creo que le llaman, lo que se traduciría en nuestra realidad en decretos. Y bueno, pues vamos a platicar sobre esto. Pero antes los invito a ver esta cápsula que hemos preparado en torno a una novedad editorial, precisamente de quien hoy nos acompaña. Está estrenando un libro y bueno, pues tiene que ver con nada más y nada menos que la historia del Partido Verde Ecologista en San Luis Potosí, que pasó, pues ahí lo dice el libro, de un partido históricamente marginal a terminar con la hegemonía que tenían el PRI y el PAN. Así que bueno, pues los invitamos a ver esto, nos enlazamos con la pausa y regresamos. Bueno, pues en este bloque vamos a platicar de Donald Trump y las consecuencias o impactos que ha tenido en la realidad mexicana. La verdad es que pareciera que pone por allá a temblar a más de un político en cuanto empieza a abordar temas de migración, de aranceles, de fentanilo o de crimen organizado. Y bueno, pues la siguiente pregunta tendría que ver con eso, Javier. Cuéntanos un poco Donald Trump en el contexto internacional, pero particularmente en los impactos y su relación con nuestro país, con México. Hay varios impactos. Tenemos que dividir esta sección, digamos, en impactos económicos, en impactos políticos y en impactos en materia de seguridad, que son, digamos, los grandes temas con los que Donald Trump, inmigración, por supuesto, que son los grandes temas con los que Donald Trump ha aproximado su política hacia México. En primer lugar, tendríamos que decir en términos económicos, porque es el impacto quizá más fuerte que se puede sentir o que se ha sentido de forma más inmediata. El principal impacto tiene que ver con la incertidumbre. Ni siquiera es con que
se tengan que pagar o no pagar aranceles, sino con el efecto de que el sector productivo que tiene sus exportaciones hacia Estados Unidos, el 80% de las exportaciones en México son hacia Estados Unidos, no puede planificar. Y entonces no puede planificar porque no sabe, a final de cuentas, en este tratado de libre comercio que existe entre Estados Unidos, Canadá y México, no sabe cuánto le van a costar los insumos que vienen de Estados Unidos y de Canadá hoy y cuánto le van a costar mañana. Y luego, una vez que está hecha aquí lo que tengan que hacer y lo envían otra vez a Estados Unidos y a Canadá, porque el flujo es constante, me parece que eso es algo que Donald Trump no ha terminado de entender, tampoco sabe cuánto le va a costar a los industriales en Estados Unidos y en Canadá comprarle eso a México, ¿no? Y lo cierto es que está tan integrada la economía de los tres países que los productos en su proceso de fabricación van y vienen constantemente. Entonces, eso hace que se genere una gran incertidumbre porque hoy tenemos aranceles, mañana dice que a la mitad, pasado mañana vuelve a decir que siempre no, que más, y luego mañana ya sabemos que va a decir que no. Entonces, quizá ese es el gran problema que hemos tenido en términos económicos, más que los aranceles en sí, es la incertidumbre de no saber qué decisión es la que se va a mantener en el tiempo. Y por tanto, eso implica que el Tratado de Libre Comercio, que es una herramienta de la que en nuestra economía nos hemos convertido en altamente dependientes, ese 80% así lo indica con mucha claridad, eso hace que, por supuesto, el gobierno se ponga a temblar porque los ingresos que se obtienen en el país pues dependen en gran medida de ese tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer gran impacto en términos económicos que se puede tener. El segundo impacto, que va de la mano con el tema de la migración, pues tiene que ver con las remesas. Y por supuesto también tiene que ver con el impuesto que le quieren poner a las remesas. Pero además, en esta estrategia migratoria en la cual están tratando de agarrar a todo el que se pueda en Estados Unidos y de deportarlo, pues también genera que los paisanos pues tengan un poco más de precaución al momento de ir a los distintos negocios a través de los cuales pueden ellos hacer sus movimientos y sus transferencias, de tal manera que las remesas también se han visto reducidas, todavía no en forma drástica, sustantiva, pero a final de cuentas ahí también la incertidumbre de salgo, no salgo, me van a agarrar, no me van a agarrar, o a través de qué estrategia de transferencia digitales de la que se puede hacer uso, genera mucha incertidumbre y la incertidumbre genera mucha desazón y zozobra emocional a nivel país, a nivel economía y por supuesto a nivel personal, ¿no? Entonces, digamos, esos son algunos de los factores importantes en ese punto. Luego viene el otro factor importante que no lo podemos separar, lo separamos analíticamente, pero que no lo podemos separar porque somos rehenes de Donald Trump. Por el tema económico y por el tema del Tratado de Libre Comercio, somos rehenes de Donald Trump. Tenemos que hacer, o como país, a final de cuentas, se tiene que aceptar muchas de las cosas que él quiere para no cortar con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, que quiere cabezas de los grupos del narcotráfico, pues hay que entregárselos. ¿Quiere su ofrenda? Así lo podemos plantear, ¿no? Quiere su ofrenda y entonces hay que darle su ofrenda. El problema con eso, más allá de que eso le pueda representar también un beneficio a México, el problema con eso es que no sabemos en qué punto se va a saciar el apetito de Donald Trump. Ya pasamos por la parte de modificar la política de seguridad de abrazos y no balazos hacia una confrontación ya un poco más clara, hacia la desarticulación de algunos liderazgos. Pero ahora vamos a la parte de los políticos, ¿no? Porque es indudable también, es innegable
que hay una connivencia entre el poder político y las facciones del crimen organizado en distintos niveles, no solo del narcotráfico. A eso se le llama macrocriminalidad a final de cuentas. Y entonces pareciera que ahora el apetito de Donald Trump va hacia allá. Tendremos que ver hasta qué punto la presidencia del país accede o no accede a ello y ver entonces cuáles son las consecuencias en el terreno económico que eso puede tener. En cualquiera de los casos, y aun cuando se hable de una injerencia a la soberanía, de un ataque a la soberanía del país, lo cierto es de que esto tan mal no le viene a México. Es necesario también romper con las inercias que había en el sistema político mexicano, inercias en términos de decisiones que se tomaban, inercias también en términos de las alianzas que se tenían con ciertos grupos del crimen organizado, porque no se puede negar que para gobernar un país tan grande como México tienes que estar de alguna manera de acuerdo con algunos grupos que controlan territorialmente al país o ciertas zonas del país. De tal manera que se tenían que romper esas inercias, y hoy es un factor externo el que está haciendo que se rompan esas inercias. Eso tan mal no le cae al país a final de cuentas. Pero lo idóneo sería que se entrara en una reflexión realmente importante de qué tan presente está el Estado mexicano en todo el territorio mexicano. Es lo que te iba a comentar, o sea, no le viene mal, pero qué tan fuerte está para encarar las consecuencias que esto pueda desatar, ¿no? Sí, esas a final de cuentas no las vamos a conocer pronto porque son cosas que se van a ir desarrollando en el largo plazo. En el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Pensaríamos que de pronto lo que va a suceder es de que si quitas a un grupo que controla o atacas a un grupo que controla ciertos territorios, los otros grupos van a llegar y se van a extender sobre ellos. Eso es lo más esperable que suceda, pero entonces ahí el Estado tiene que extender su presencia. Es cierto, el Estado está presente en las escuelas, está presente con los centros de salud, está presente en la infraestructura, pero no está ocupando el territorio con fuerzas de seguridad. Y ese es uno de los grandes problemas. No tenemos las fuerzas de seguridad suficientes para ocupar... O capacitadas. Bueno, ese es otro punto, para ocupar permanentemente los espacios. Y por eso es que vemos que de pronto cuando hay un gran suceso que atrae la atención de los medios, por supuesto, llega toda la policía, llega el ejército, pero a los 2 días se va. Y entonces vuelve a dejar desocupado esos espacios. Se necesita una estrategia integral, por supuesto, más allá de estos tributos que está pidiendo hoy Donald Trump. Se necesita una estrategia integral de seguridad en México, pero ese es otro tema. Pero esas son las consecuencias que nos está trayendo también Donald Trump. La otra consecuencia es que se necesita replantear las políticas migratorias que está teniendo México. México se está convirtiendo en un país cada vez más receptor de migración. Eso es muy bueno en ciertos aspectos porque representa, si la quieres incorporar a esa población, te representa estudiantes que en determinado momento pueden tener una mejor formación y que por tanto pueden darte también una mejor cualificación en los trabajadores que tú tienes. Pero si no los integras, se te convierte en un problema también de posible criminalidad, de que necesitas tener mayores capacidades como Estado para generar una asistencia médica, asistencia en educación para todos esos grupos. Entonces, tienes que repensar mucho cuál es el papel de México con respecto a la migración que se está generando hoy hacia nuestro país, que no viene solo de Centroamérica, viene de Sudamérica, pero también la estamos viendo que viene de África, China. Estamos viendo que viene de China. Todas esas, hay distintos grupos de migrantes, unos son refugiados, otros vienen huyendo, otros buscan mejores condiciones, otros están altamente calificados y vienen porque las empresas que se han trasladado de sus países están viniendo acá. Entonces, tienes a muy distintos grupos
pero hoy tienes que estar replanteándote tu política de migración a partir también de lo que está surgiendo con Donald Trump. En 30 segundos, ¿el trumpismo sobrevivirá a Donald Trump? Que en algún momento se va a ir por edad o por lo que sea. Es una gran pregunta. Hoy día no vemos liderazgos que él esté formando. Vance no es necesariamente un liderazgo de Trump que él esté formando. No creo que él tenga ese propósito de formar como tal a nuevas figuras políticas, sino que más bien lo que hay ahí es una confluencia de intereses diversos. No sé si llamarle trumpismo a eso. Muchas gracias por habernos acompañado, se nos terminó el tiempo. Un gusto. ¿Hacemos una segunda parte, no? Cuando guste. Muy bien, de eso, del Partido Verde, del libro que estás estrenando y de otras cosas. Gracias. Claro. Bueno, pues fue la entrevista con el doctor Javier Contreras, investigador del Programa de Estudios Políticos Internacionales aquí en el Colegio de San Luis. Gracias, pásela bien, soy Lidia Huache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Escucha el nuevo episodio del podcast Ciencia al Aire, donde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social nos platica sobre el tema de la interculturalidad. Búscanos en Spotify como Ciencia al Aire y no te pierdas de próximas actualizaciones. Ya está abierta la convocatoria para las 5ª jornadas de Historia Económica del Occidente de México, a realizarse del 15 al 17 de octubre de 2025. Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte. Consulta todos los requisitos en nuestra página web. Participa en el Tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales. Tienes hasta el 29 de agosto de 2025 para postularte. Consulta todos los requisitos en nuestra página web y redes. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.